¿Qué acciones genéricas recomendarías para implementar y o fomentar una cultura protagonista en una organización tradicional con una cultura de víctima? Ok. Em, las 4D. Definir, primero, explicar por qué la cultura o la actitud de víctima es una actitud desempoderante para el individuo, para los equipos y para la organización como un todo, o aún para una nación. Es una especie de virus que impide la efectividad y el florecimiento en la vida. Y explicar que la perspectiva del protagonista no es echarle la culpa o echarse la culpa a uno mismo, sino es tratar de pensar en opciones para resolver la situación con lo que uno tiene bajo su propio control, sea un individuo, un equipo o una organización o una nación. Eh, el segundo paso es demostrarlo, porque aún definiéndolo y con todo el mundo de acuerdo, si luego uno no se convierte en un ejemplo y demuestra esos principios o esos estándares, no hay manera de que tengan efecto. Y tercero, si uno lo demostró y está acordado que esa es la manera de trabajar, cuando haya un quiebre, de mandarlo. Me río porque me acuerdo de los Marines, ¿no? La forma de mandar, que es decir, push-ups, empiezan a gritar y van a tener, cuando alguien sea una víctima, lo mandan a hacer flexiones o flutter kicks, a patear al aire y hacer esas cosas. Eso sería muy divertido como una técnica para lograr la transformación organizacional. Pero no, el principio es, si se rompe el estándar, por lo menos notarlo y hablar de eso y ver qué se puede resolver como para volver al acuerdo original que se había planteado en aras de la efectividad y el crecimiento compartido. Y finalmente hacerlo viral, delegándolo, que no sea solamente un acuerdo interno del equipo, sino que vaya a los demás. Eso es, así contestaría la pregunta.